Bueno, buenas tardes a todos. Eh, es un placer estar haciendo este conversatorio en este momento del año, con la buena predisposición de todos los compañeros que hoy van a estar trabajando, compartiendo sus experiencias en relación a la educación sexual integral, y también a ustedes que se van sumando, yo los voy a ir admitiendo. Eh, Mi nombre es Paola, para los que no son estudiantes de este seminario, mi nombre es Paola Machinal de Arena. Yo soy docente junto con las compañeras que estamos coordinando el seminario de intervención social con niños, niñas y jóvenes. Eh, y bueno, la intención de hoy es, en el marco de los 15 años o posteriores a los 15 años de la sanción de la ley 26.150 de educación sexual integral, que fue defendida, abogada, trabajada, militada por un montón de organizaciones, de docentes, de colectivos de jóvenes. Mirar un poco las interpelaciones, los aprendizajes y los desafíos que quedan o que vuelven o que se reeditan en el marco de la educación sexual integral y en el campo de la intervención social, que es nuestro campo, que es el de la mayoría de los que estamos acá, que están o somos trabajadores sociales o estamos en proceso de recibirnos prontamente. Entonces, bueno, 15 años de una ley que se planteó como de avanzada en un momento histórico, que hoy se podría decir muchas cosas sobre ese marco legal, pero que en ese momento era un marco muy completo en los procesos latinoamericanos, por la ampliación de derechos que supone, por las categorías que contiene, pero que también generó muchas resistencias en un montón de ámbitos institucionales y también personales, y esa resistencia tienen que ver con un montón de cosas, entre ellas en que la sexualidad es una dimensión fundamental del hecho del ser humano, como lo dice la ley, y que somos seres sexuados desde siempre, que nos atraviesan un montón de mandatos, que nos atraviesan libertades y que nos atraviesan también pensamientos, fantasías, deseos, creencias muy personales, pero también muy colectivas, generacionales, eh, que nos atraviesan las religiones, los cultos. Entonces, como la ESI incluye un montón de cuestiones entre los saberes, las habilidades, los cuidados, los sentimientos, las emociones, eso es lo que nos interesa pensar, ¿no? En el ejercicio de la educación sexual integral, qué desafíos tenemos hoy, qué podemos plantearnos hoy, eh, qué cuestiones nos tienen que servir como aprendizajes, en la apuesta que tiene la ESI a que estemos los centros de salud involucrados, que estén las instituciones educativas involucradas, que estén las familias involucradas, que estén los mismos jóvenes y los mismos niños involucrados. Y por eso hemos invitado a un colectivo hermoso de compañeros que trabajan hace muchos años con la ESI, a Claudio Barbero, que está ahí con una remera Big Bang, trabajador social, integrante de la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual del Colegio de Profesionales en Servicio Social de acá de Córdoba, a Paula Gaitán, es docente, compañera de la Facultad de Ciencias Sociales, docente investigadora, trabajadora social en el grado y en el posgrado. Claro, estás convocando al verano, sí, totalmente. Y miembro de proyectos de investigación en la FACU que tienen que ver con las representaciones y prácticas en relación a las violencias de géneros, e integrante del programa de feminismos y sexualidades y derechos de la FACU. A Dani Sandiano y a Rocío Bertoni, la tengo escondida por ahí, pero acá está, ahí te vi. Eh, una es trabajadora social y la otra es comunicadora en, el, en la organización Activando Derechos, y también en otros espacios muy interesantes que tienen que ver con, el espacio de niños y jóvenes en Villa Aspasia de Secopal,
esa es Dani y Rocío en el equipo de comunicación y educación y de escenarios educativos en la Secretaría de Investigación del CEA, y a la Sami Rodríguez, que es compañera nuestra, Samantha Rodríguez, que es licenciada en Trabajo Social, es compañera nuestra en el equipo docente del seminario, es doctoranda en estudios de género en el CEA también, y trabaja en el marco de su trabajo cotidiano en dos CAPs del Valle de Parabachasca en Córdoba. Así que bueno, yo para poner orden y ser la mala de la película, la idea es que tengan 15 minutos más o menos por espacio. Voy a estar jodiendo con los tiempos, o con cartelito, o escribiendo al costadito, o mandándoles mensajitos, pero de alguna manera la idea es ir controlando los tiempos porque, bueno, la intención es que los estudiantes también puedan preguntar. Si quieren, quienes tengan alguna duda en relación a las exposiciones, lo que podemos hacer es que las vayan escribiendo al costado en el chat, y yo las voy recuperando, las voy copiando y pegando en un Word, entonces después las podemos leer hacia el final de las exposiciones. Si no, abrimos la palabra al final, pero si quieren ir preguntando o haciendo algún comentario, las copian ahí al costado. Bueno, así como muy rápido fui para darle mucho lugar a los compañeros y las compañeras. Claudio Ovidio, ¿querés largar vos? Gracias por ese detalle del segundo nombre. Bueno, agradecido por... Sí, no, claro, hay muchas cosas que están ahí, pero has elegido esa justo. Che, no, bueno, mira, Pau, puesto en marcha el cronómetro. Agradecer primero la posibilidad de ingresar así a esta conversación, y también, como decías vos, Pau, contento, feliz de este cruce, digamos, también reconozco en las compañeras un capital de experiencias y de trabajo hermoso, y estoy convencido de que en los tiempos en los que nos están corriendo, en esta época del año tan difícil para poder detenerse y pensar, es todo un desafío, un día viernes por la tarde, que hagamos esta apuesta, ¿no? Así que la celebro doblemente. Y rápidamente para entrar, yo preparé, cuando me contactó Susi para ofrecerme esta posibilidad, un poco le dije que iba a intentar recuperar en el camino que llevo en el colegio profesional, coordinando la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual, y en el Foro Federal de Géneros y Diversidad Sexual de la Federación de Entidades de Trabajo Social del país. La ESI viene siendo como algo que está siempre a la base de nuestras preocupaciones en relación a ciertas intervenciones, a ciertas estrategias y dispositivos en el campo de la intervención, ¿no? En cualquier espacio, no solo en los más vinculados explícitamente a los géneros o a las disidencias, sino en todos los espacios de intervención. Entonces, lo que intenté poner en limpio o pasar ahora es como un apuntecito muy borrador, es una sola hojita que ahora ya la voy a compartir, pero quiero introducirla, en donde plasmé, algo vengo conversando de esto, hace un tiempito, muy poco, tuvimos un encuentro de colegas en Tierra del Fuego, virtual claramente, en el que nos dimos la posibilidad de conversar acerca de esto, ¿no? La ESI y trabajo social y la ESI, qué aportes, me gusta en el título del evento de hoy, aprendizajes, y en esa clave por ahí dije, bueno, si me pongo como trabajador social a ver en todo este tiempo que llevo como explícitamente y deliberadamente metiéndome en todos estos terrenos, que es de 2016 aproximadamente en adelante, por una situación de intervención de una demanda puntual del ministerio, al día de hoy vengo como pensando cosas, venimos con varias y varios colegas. ¿Qué debiera acusar recibo la profesión de trabajo social respecto de todas estas cuestiones vinculadas con la ESI, ¿no? Entonces me puse en ese lugar, no en el lugar de mirar a la ESI cuánto le falta, cuánto se ha hecho, porque además no debiera ser yo el perfil que hable de eso, porque hay mejores perfiles, pero digo, el trabajo social como una disciplina que aún se está viendo interpelada por
como dice Eugenia Hermida, por una irrupción tan fuerte como lo ha sido el pensamiento descolonial y los feminismos del sur, con todo lo que eso ha traído en la agenda disciplinar, o ha intentado o está intentando traer, entiendo que aún hay mucho por avanzar en nuestra profesión. Y ahí sí me animo a mirar y a decir cosas, ¿no? Lo que nos falta como disciplina, y celebro que este espacio esté lleno también de estudiantes, porque ojalá yo en mi cursada hace mucho tiempo y muchos años atrás hubiera tenido espacios académicos en los cuales poder empezar a pensar estos cruces y estas cosas, ¿no? Así que nada, van a ver ahora un gráfico que lo armé así, como qué hay que tener en cuenta, o qué yo como colega tendría en cuenta, qué sugiero tener en cuenta a las colegas cuando por alguna razón se ven en situación de tener que intervenir en relación con la ESI o en relación a alguna cuestión que les da la cara contra la ESI, ¿no? Ya sea un emergente, entre comillas, emergente, una escuela que, siempre hablando del campo educativo ahora, ¿no? Porque estamos hablando de la ESI, entonces por ahí mirar, claro, el campo educativo y los actores del escenario educativo. Pero digo, este cuadro que les voy a ofrecer puede servir para mirar una situación puntual, un emergente, un conflicto, lo que fuere, o para pensar una estrategia de intervención también alimentada, nutrida por las enseñanzas que nos ha dejado toda esta implementación a los tumbos que hemos tenido de la ESI y esta presencia de trabajo social también a los tumbos, ¿no? Porque digo, ahí en el esfuerzo siempre de hacernos cargo que como disciplina tenemos laburo por hacer ahí. No es que venimos de afuera, porque la tenemos clarísima, como algo dijo Pau, por ahí somos sujetos sexuados, estamos atravesadas y atravesados por estas cuestiones, y si no anclamos la reflexión en nosotras y nosotros mismos, es muy probable que no sea bueno lo que suceda cuando estemos interviniendo, ¿no? Bueno, voy a compartirles ese cuadro, esa tabla, con mucha humildad. La voy a poner en pantalla. Simplemente pedirle a alguna o alguno que por el micrófono me diga si están viendo. Sí, se ve. Bueno, perfecto, gracias. Porque yo les perdí la visión ya. Bueno, nada, como les decía, pensar, lo puse en blanco porque uno podría pensar la intervención social, como decía Pau, una comunicadora social, una psicóloga, un psicólogo. Pero digo, yo claramente mis saberes van orientados hacia lo disciplinar, por eso quisiera que nos pensáramos como disciplina allí, ¿no? En la intervención social, desde la ESI, para la ESI, si quieren, ¿no? Pensando en una cultura institucional de cuidado, ¿no? Inclusiva, lo pongo entre comillas porque conlleva algo de peligro hablar de una cultura inclusiva, ¿no? Porque pareciera que ahora estamos decidiendo que vamos a incluir ciertas subjetividades que antes no estaban incluidas, y eso es como complejo porque en realidad estaban oprimidas, estaban silenciadas. Eso desdibuja una operación de violencia y de silencio histórica, ¿no? Entonces, más bien pensar una institución, en el caso de que fuéramos docentes en la escuela, o en el caso de que integrásemos equipos de acompañamiento, ¿no? Hay muchas colegas que están trabajando o en áreas locales de servicios municipales, o en equipos técnicos de áreas ministeriales de educación, o en escuelas como gabinetistas, o con algún perfil, hoy por hoy con el programa Acompañar, sé que hay colegas que están también prestando funciones de coordinación en esa línea. Entonces, bueno, estamos como disciplina mirando, vinculándonos con el campo de lo educativo en alguna escuela en particular, o como les decía, ante alguna situación disruptiva. Digo, para decirlo así mal y pronto, tenemos una nena trans. Esa es la situación disruptiva que a veces escuchás que te cuentan y bueno, una se quiere agarrar de los pelos que no tengo, porque en realidad esa afirmación es complejísima, pero bueno, hay que empezar a trabajar ahí, seguro. Ahí el caso, el problema o lo disruptivo es esa escuela, no la nena que ha planteado una inquietud con el desafío enorme que ello le significa seguramente, ¿no? Pero bueno, vamos a entender desde allí. Pienso yo, las dimensiones de una estrategia de intervención de trabajo social acorde en sintonía con lo que la ESI nos ha venido enseñando, yo arrancaría planteando el diálogo con estudiantes, ¿no? El habilitar espacios en nuestros dispositivos para no solo escuchar sus opiniones, escuchar lo que piensan, escuchar lo que nos quieren decir, sino intentar provocar que esas opiniones incidan, definan
las decisiones que después se toman respecto de esa opinión, ¿no? En definitiva, como pensar en claves de protagonismo. Si uno se piensa como trabajador y trabajadora social en torno a la ESI en una escuela, lo primero que se debiera venir a nuestra cabeza es los estudiantes, ¿no? No definiciones o decisiones en el marco de los diálogos entre adultas y adultos solamente, sino con preeminencia me animaría a pensar el protagonismo de pibes y pibas, ¿no? Después, claro, sí, adultos y adultas en la escuela y además porque estando en un dispositivo educativo que tiene por protagonistas claves a las trayectorias estudiantiles, claramente la ESI habla de proteger esas trayectorias, ¿no? Pero la ESI también nos ha habilitado a pensar y nos ha hecho descubrir que muchas adultos de la escuela se han reencontrado, se han pensado incluso hasta por primera vez en clave de lo que es la sexualidad como una dimensión que atraviesa nuestras vidas, ¿no? Entonces, a estar atentas y atentos a esos procesos también, ¿no? Trabajar la ESI en el campo educativo no es solo pensar actividades para las pibas y los pibes, es también ver cómo el personal de la escuela, hasta personas del área administrativa también, ¿no? Cómo se expande eso lindo que tiene la ESI, que es la posibilidad de hacernos disfrutar, reflexionar, identificar, disfrutar, hablar de lo que nos pasa en términos de nuestra vivencia como personas, que incluye la sexualidad, ¿no? Entonces, no debiera nuestro dispositivo, nuestras estrategias, descuidar ese aspecto. Después, claramente, quienes estén trabajando en docencia, la propuesta curricular, ¿no? Por ahí se me viene a la mente un profe, no lo voy a mencionar, pero un profe que insistía mucho cuando yo cursaba que nos dejáramos de pensar en talleres, siempre que uno quiere resolver o intenta iniciar a resolver las cosas en la intervención con talleres, ¿no? Por ahí pienso, a veces nos tentamos en la ESI empezar espacios de taller, y están buenos, está bueno y son dinámicas súper necesarias, pero en la escuela ha instalado un montón de dispositivos de mucho peso, como lo es una propuesta curricular completa, en la cual se ve atravesada de contenidos de sexualidad que no están en consonancia con lo que la ESI prevé, ¿no? En todos los espacios curriculares. Les cito el ejemplo de educación física con las consabidas dificultades que tiene, ¿no? Entonces también mirar y provocar e instalar preguntas en el campo estrictamente docente pedagógico en relación a revisar cuál es el sujeto o la sujeta que está esperando esa propuesta curricular, desde la cual habla, la que muestra, cuáles son las vivencias estudiantiles que se muestran en esa propuesta curricular, ¿no? Llevo mis 10 minutos, no te preocupes, Pau, que voy a cerrar a los 15. Después, en términos de proyectos integrales, ahí estar atentos cuando intervenimos en el campo educativo a mirar las herramientas de fuerte base institucional, el acuerdo escolar de convivencia, a ver qué dice de estas cosas, cómo aborda estas cuestiones, cómo las menciona, si las menciona y si no las menciona, ahí tensionar. El proyecto educativo, toda herramienta que regule la vida en la escuela en términos, como digo, ¿no? del estilo de gestión, de la institucionalidad, debemos ahí echar un ojo, ¿no? Van viendo que trabajar en ESI desde trabajo social no es solo pensar una actividad linda para las pibas y los pibes, no es solo, es eso y es muchas otras cosas más, ¿no? También es entablar un vínculo de cercanía con adultas y adultos responsables de estas niñas y niños, ¿no? Familiares. La ESI lo marca, ese vínculo debe ser un vínculo saludable, no un vínculo de les informo, papá y mamá, que vamos a trabajar la ESI, punto, hasta luego. Eso es un tipo de vínculo que es un vínculo como de enfrentamiento, como de ocultamiento, de que vamos a hacer algo extraño que ustedes no van a saber qué es lo que es. No, incluso yo he presenciado espacios en donde muchas mamás, en ocasión a la manera en que la escuela informa que va a trabajar la ESI, se han dado la oportunidad de hablar de cosas que les han pasado, ¿no? Entonces la ESI llega por fuera de la escuela a las familias y a las personas responsables de pibas y pibes, ¿no? Esa es otra dimensión también que la tenemos que recuperar. Apertura a la comunidad, creo que esa es una clave, me parece importantísima. Yo lo pienso en clave de organizaciones territoriales, organizaciones que estén trabajando agenda de género puntualmente y organizaciones que estén trabajando agenda de disidencias, ¿no? No para entregarles el taller, porque por ahí la tentación es, bueno, vamos a llamar a alguien de ATA que venga y nos hable de identidades trans. Bienvenida, le damos el micrófono
y nada, el equipo de la escuela no piensa una mediación, no piensa el dispositivo, no trabaja antes el guión de esa propuesta, no recupera. No es tampoco esa convocatoria así a dar un micrófono porque, digo, eso hay que también mediarlo, hay que co-construirlo, pero hay que hacerlo, digamos, ¿no? Hay que tener esa capacidad de convocar hacia el afuera para pensar en comunidad, en clave territorial, los desafíos de la ESI. Después agregué ahí rápidamente, esto sí, como más disciplinar, pensarse con otras y otros colegas, ¿no? Si por ahí surgen inquietudes o dudas o dificultades o cosas que nos hacen ruido, conversarlas con otro colega, puede ser un esquema de supervisión, si se quiere, una supervisión más informal. Puedo también pensarlo en diálogo con espacios del colegio profesional, puedo pensarlo en diálogo con espacios universitarios, de formación permanente, digamos, no abandonarnos a las herramientas que podamos tener ya construidas o elementos que podamos tener revisados, sino estar en una permanente tensión ahí con esos campos. Y el último, que lo dejé al último a propósito, que para mí es el prioritario para destrabar cuestiones, a mí me parece que es nuestra propia visión de mundo, ¿no? Como activistas, como militantes, nuestra trayectoria, en definitiva, personal, profesional y personal también, porque es la que, desde la cual vamos a estar pensando, mirando, sospechando, silenciando, habilitando todas estas otras dimensiones, ¿no? Me parece a mí que ahí nos debemos como una reflexión en trabajo social, revisitar algunas reflexiones acerca de esto. Afortunadamente, creo yo, estamos atravesando un periodo, ahí dejo de compartir, estamos atravesando un momento de revisión de la vinculación de lo personal en términos de algo que también se pone en juego en nuestras intervenciones, y me parece que eso está muy bueno, porque si vos estás, como decía Pau al inicio, bueno, las religiones también están presentes, todas, ¿no? Y bueno, si vos estás en tu genuino derecho participando de una actividad religiosa en tu vida privada, y bueno, allí circulan también visiones de mundo respecto de la sexualidad. Y bueno, quieras o no quieras, vos también estará el riesgo de que esas visiones te atraviesen en lo que vas a ir a mirar, proponer, decir, intervenir como colega. Ahí una vigilancia, porque vos tenés derecho, sí, como persona a practicar una religión, sí, claro, pero al momento de intervenir como trabajo social en el campo educativo, tenés una ley que te pone en, vamos a decir, en situación de vigilar que tus intervenciones no generen en sus efectos la violentación de algún derecho de las personas con las cuales intervenimos, ¿no? Entonces digo, estar atentas y atentos a nosotras mismas, qué nos pasa en torno a estas temáticas y nuestra visión de estas temáticas en términos de una sociedad, qué nos imaginamos, cómo pensamos estos temas, para mí es central en destrabar algunos posicionamientos que pueden como getificar el tema. No, de este tema yo no sé. Ahí claramente hemos aprendido que eso es un error. No podemos hablar de que nos falta, no están preparados y les falta. No le falta nada. Tienen otra formación. Tenemos otra formación, no es que nos falta. No habrán leído algunos libros y bueno, puede ser, pero leer PDFs o libros no resuelve un posicionamiento ético-político frente a la sexualidad. Puede ayudar, pero no lo resuelve. Entonces, me parece a mí que como dimensión es central esa. Y ahí pongo punto suspensivo porque ya llegué a mis 15, me acabo de pasar unos segunditos. En todo caso, después podemos seguir dialogando. Espero haber aportado algún elemento interesante. Sí, obvio. Gracias, Claudio. Millones de gracias. Supongo que entre todas, sí, totalmente. Supongo que entre todas las propuestas que, bueno, vamos a ir conversando, se va a ir armando un texto común. Bueno, Paula, te damos la palabra. Aquí. Bueno, qué suerte que me dio el compañero Claudio, porque él es muy ordenado y yo parezco minguito, acá tengo un montón de papelitos, todo esparramado. Entonces, bueno, realmente cuando vi el título, digamos, de la propuesta de hoy, esta invitación, que les agradezco al seminario, yo me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué me pasó a mí con todo esto, no? Así que toda la propuesta que hizo Claudio, la verdad que me ayuda a pensar y a tomar algunas cosas que voy a tratar de argumentar por qué. Les voy a contar un poco de mi propia trayectoria en relación a las cuestiones de géneros de la ESI.
porque en esta cuestión de, bueno, de lo personal es político, y cómo estas cuestiones de cómo yo desde la carrera de trabajo social fui acercándome a los estudios de géneros y a la ESI y a los feminismos y a las cuestiones vinculadas a las violencias de género, tiene que ver también con cuestiones que no son solamente mías particulares, sino que tienen que ver con la institución y cómo se han ido poniendo en juego desde hace muchos años en lo que fue la Escuela de Trabajo Social y ahora en la facultad, estas cuestiones, ¿no? Y cómo las militancias de compañeras de hace mucho tiempo han ido forjando una cultura institucional donde hoy podemos decir que en nuestra facultad se habla de feminismo, se habla de géneros, se habla de, nos estamos desafiando en comprender e intervenir en relación a la diversidad y las disidencias, ¿no? En esto, para mí, fue un quiebre y un descubrimiento en el año 1998, en las prácticas académicas de la que era la comunitario, en ese momento, una práctica que tuve en la ONG en CERAP, ¿no? Con mujeres de Villa Urquiza, con una cooperativa de carreras, y en ese momento quienes estaban en esa organización les voy a nombrar porque son personas que hoy están en nuestra facultad y que han hecho huella en esto de las políticas que tienen que ver con la ampliación de derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos, ¿no? Vinculadas a las disidencias y los feminismos, como Alejandra Domínguez o Alicia Sendevila, que estaban, Gabriela Rotondi, que en ese momento formaban parte de CEP, y que fue para mí el descubrimiento de lo que era esta perspectiva de género, y en ese momento me sentí como, ay, nadie me dijo antes que no era natural estas cuestiones de los mandatos, de este lugar de las mujeres, de subordinación, de las violencias, de que eran violencias, un montón de situaciones que había vivido yo, mis compañeras de curso, de amigas, familiares, ¿no? Empezar a desnaturalizar esa realidad fue como, bueno, ¿por qué nadie me dijo antes todo esto? Y eso es como un camino de ida, ¿no? Para mí fue un hito en entrar para no salir nunca más de esa senda, digamos, de aprender, descubrir, y en esto también, bueno, remarcar la cuestión de que es inacabada, siempre inacabada, nuestra formación, siempre estamos tratando de aprender, tratando de comprender, porque vamos contra la corriente, ¿no? Vamos contra una institucionalidad muy fuerte que tiene la sexualidad en términos de estos imaginarios que son hegemónicos, ¿no? Patriarcales, coloniales, capitalistas, que nos atraviesan, que los hemos incorporado, y que, bueno, justamente las perspectivas feministas del género nos invitan a desarmar y a cuestionarlo todo, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil, y siempre encontramos que aunque no sepamos la teoría, después en nuestros sentimientos y en nuestras prácticas cotidianas nos encontramos con las contradicciones, con las dudas, con las crisis, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Por ahí, esto que les decía que fue un camino de ida, también tiene que ver con haber tenido como muchas oportunidades de trabajar sobre la ESI particularmente a través, por ejemplo, de becas de extensión, de becas CEU, ¿no? En el año 2008 y 2009, trabajando en la implementación de la ESI, que era muy reciente la ley, y recién aparecían los lineamientos curriculares, que fueron con las líneas de base para trabajar en las instituciones escolares, y que con las becas de CEU tuvimos la oportunidad de hacer experiencias concretas de esta implementación que era, bueno, sumamente incipiente, ¿no? Y en esto que decía Claudio, de, bueno, ¿con quién trabajamos? Bueno, y ahí el primer intento fue trabajar con las personas adultas de esa escuela, en Barrio San Vicente, y en esta invitación a, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Qué educación sexual recibimos en nuestra propia vida? Para después poder pensar, bueno, ¿qué educación sexual
podemos compartir con nuestros estudiantes, ¿no? Y en eso se han dado procesos muy ricos de esta posibilidad de analizar cómo fuimos aprendiendo sobre la sexualidad, cómo fuimos aprendiendo esos mandatos, cómo esto de la educación sexual, bueno, está vigente y atraviesa toda nuestra sociedad y nuestra socialización, aunque no una educación sexual integral como la que propone la ley, ¿no? Una educación sexual más bien restringida, biologicista, binaria, ¿no? Pero educación sexual hay, sí o sí. Eso también está bueno tenerlo en cuenta y mirar, bueno, cuál es la educación sexual que se está dando, que estamos vivenciando en esta organización, más allá de que sea explícita o no, y más allá de que se asuma o no. Pero algo de la sexualidad se transmite, aunque sea cuando nos encontramos con que la arquitectura diseñó 2 baños binarios y no hay ningún cuestionamiento al respecto. Por ejemplo, por decir un detallito que vivimos cotidianamente, ¿no? Después, bueno, otras oportunidades que he tenido de trabajar con la ESI ha sido desde la docencia en la facultad, en la cátedra donde yo vengo trabajando, que es la cátedra de instituciones, donde recibimos demandas de distintas organizaciones y de muchas escuelas de distintos niveles, ¿no? Y eso también fueron desafíos de acompañar a estudiantes haciendo sus prácticas en nivel inicial, en nivel primario, en nivel secundario, y en cada una de estas organizaciones con sus particularidades, en sus territorios, con las diversas tensiones que se iban presentando, que se han ido presentando en esos escenarios. Otra experiencia que he tenido ha sido como docente, yo ejerciendo la docencia en el nivel secundario. Lo cual para mí, lo cuento porque por ahí hay estudiantes ya que vivo acá que están próximos a recibirse, y contarles, bueno, que mi experiencia como docente secundaria es algo que me apasiona y que es un desafío constante. Hay días que voy feliz, y hay días que vuelvo, digo, ¿por qué? ¿Por qué? Sigo acá, ¿qué hice? A veces me va muy mal. Entonces, pero ese es un motorcito también, ¿no? Ese, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué llevé? ¿Qué había antes? ¿En qué estaban este grupo de pibes que no les interesó la propuesta, que no nos pudimos comunicar? ¿Qué pasó ahí, no? Esto es como una cuestión medio de adrenalina que genera ese vínculo con grupos por ahí muy numerosos, que están en otra y vos vas con una propuesta que, bueno, ¿por qué tendría que interesarle justo hoy a las 10:45, de 10:45 a 11:50 el tema que vos llevás? ¿Por qué? Bueno, que tiene que ver con las estructuras del sistema educativo, ¿no? Y después, por otra parte, trabajo en investigación, en un programa de investigación que tiene que ver con las violencias en la universidad, las violencias de género en la universidad. Y ahí, por ahí, la idea era atar un poco cómo la ESI está absolutamente vinculada a las cuestiones de géneros y a las cuestiones de violencias, pensando en que es absolutamente necesario pensar cómo la ESI aporta a promover vínculos, formas de relacionarnos que desafían a las estructuras violentas, cómo aporta a la prevención y a la identificación de situaciones donde hay vulneraciones de derechos, y también poder pensar que las normativas, ¿no?, las que tienen que ver con la ESI particularmente, la Ley de Educación Sexual Integral, se articula y se complementa con las otras normativas, ¿no?, con las que tienen que ver con las prevenciones de las violencias, con los derechos de niños, niñas y adolescentes, con la ley de identidad de género, con las nuevas normativas sobre inclusión laboral y todas las normativas que tienen que ver o que se están disputando para ampliar derechos, ¿no? Y cómo estas normativas son herramientas que nos ayudan a pensar en cómo se van instalando estos discursos y estas prácticas en las organizaciones
pensando en esta cuestión de la ampliación de derechos, que hoy tenemos normativas que son muy interesantes, que se han peleado mucho para que existan, ¿no? Como la IBE, por ejemplo, pero que nunca están absolutamente ganadas. Siempre tenemos que tener esa alerta y esta atención a que los derechos los hemos ganado, pero no es que estén ya consolidados por siempre. Siempre están en disputa y siempre es necesario seguir trabajando en esta consolidación y ampliación de los derechos. Y bueno, contarles que desde el programa Feminismo, Sexualidad y Derechos, que desde el Secretario de Extensión, estoy coordinando desde el 2018 que se creó el programa, también estamos pensando en la ESI, un poco tomando ahí, Claudia tiraba algunas pistas muy interesantes de pensar cómo la ESI es una política que, si bien en su momento y cuando salió la ley se pensó a nivel escolar, es una necesidad de toda la sociedad, ¿no? Entonces, cómo somos sujetos que necesitamos apropiarnos y ser parte de la ESI, de la educación sexual integral, y cómo esta educación sexual integral es necesaria no solamente en la escuela, sino más allá de la escuela, por ejemplo, en las organizaciones socioterritoriales, ¿no? Especialmente pensando en las personas que diariamente realizan acciones, trabajan en relación a las niñeces, a las juventudes, y que probablemente, como la mayoría de nosotros, no han tenido la oportunidad de tener una educación sexual integral, y que podemos embarcarlos en procesos sumamente ricos de formación conjunta, colectiva, donde podamos poner en juego nuestros saberes, nuestras experiencias y también nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras inquietudes, esas cosas que nunca nos explicaron y que siempre hubiéramos querido saber, que por ahí no se dan tan espontáneamente estos espacios, sino que está bueno generarlos y pensarlos como intervenciones intencionadas, situadas, que tengan en cuenta las características de estas organizaciones, la accesibilidad por ejemplo, a tecnologías, a diversas propuestas pedagógicas, cómo queremos llevarlas adelante y con qué recursos, ¿no? Y lo último que les cuento es que desde el mes de mayo soy parte de un equipo técnico que trabaja en el pueblo donde yo vivo, que es San Antonio de Redondo, en un espacio de mujeres y diversidad que aborda la cuestión específicamente de géneros y violencias de género en la promoción, prevención y asistencia, y que, bueno, en estas cuestiones consideramos a la ESI como parte de las acciones necesarias en este trabajo, en articulación con las distintas organizaciones que forman parte del pueblo, de la localidad, y donde hay también estas cuestiones de la formación permanente, con distintos sujetos que forman parte de las organizaciones, es una apuesta súper importante para poder pensar en otras formas de relación, de vinculación y de organización, que necesitamos ir trabajando y consolidando en estas cuestiones que hoy nos aparecen como, bueno, graves problemas sociales vinculados a las violencias más específicamente. Así que bueno, creo que nada más, y no sé cómo, Pau, yo creo que el tiempo ya está, y bueno, espero que por ahí compartir esto de las experiencias más personales, pero profesionales, nos ayuden también a irnos pensando también en cuánto la profesión nuestra puede aportar en esta implementación concreta de la ESI, de otras normativas, que tienen que ver mucho con un posicionamiento ético-político que asume también la profesión. Muchas gracias.
Gracias, Paulis. Muchas gracias. Súper completo. Se sumó al conversatorio Alejandra Domínguez, que es la secretaria de extensión de nuestra facu, entonces bienvenida, gracias por estar. Hola, Ali. Voy a hacer un cambio de orden, ahí le mandé a la Dani porque la Sami se tiene que retirar medio rapidito para el trabajo, entonces le vamos a dar la palabra primero a Samantha Rodríguez y después a las chicas de Activando Derechos. Ay, gracias, Cumpa. No se olviden Gracias. de ir. Hay algunas personas que están escribiendo acá al costado, perdón. Hay algunas personas que están escribiendo al costado. Si quieren ir sumando apreciaciones o preguntas para después trabajarlas, bienvenidas sean. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo en la misma línea que venían hablando ahí Clau y Paula, es compartir un poquito el poquito camino que trae uno recorrido. En mi experiencia también en esto que decía Paula de que lo personal es político, yo además de estar trabajando en en 2 centros de atención primaria, estar acompañando a escuelas y actualmente estar investigando sobre la ESI, en realidad sobre el ejercicio de ciudadanía sexual de las niñas en el marco de la ESI. También me atravieso mucho desde mis maternidades, desde mi acompañar a mis hijas en su crecimiento, que es un montón, eso creo que he aprendido más ahí que en los otros espacios. Mi relación empieza en realidad cuando empiezo a pensar en la ESI, como para poder empezar a estudiarla en el marco del doctorado de estudio de género que estoy realizando. Siempre toda mi militancia había sido con niñas en la red Bubito, trabajando desde la participación protagónica, entonces sabía que era ahí donde me quería centrar. Y obviamente me llevó un tiempo empezar a indagar cómo había sido el proceso. Yo empecé en el 2020, entonces 2019, entonces empezar a ver cómo había sido la trayectoria histórica de la ESI, muy por encima, pero empezar a indagar un poco. Y bueno, y salió como que pude en realidad poder conocer todos estos procesos de los que veníamos hablando, de lo que significó que sea ley, que es lo que comentaba Claudio, todo lo que significó que se bajaran estos lineamientos, que se bajaran estos talleres y capacitaciones a docentes, que se replicaran y demás. Pero hubo un proceso en realidad dentro del histórico que por lo menos a mí me hizo pensar a la ESI distinto o también sentirla de un lugar distinto, que es cuando tomé conciencia o pude ver en el proceso histórico que llevaba la ley desde el 2019, desde el 2015 al 2019, que sea todo el proceso de derechización en el Estado y de recorte en la educación, a la vez también va acompañado con todo lo que tiene que ver con las luchas del movimiento feminista. Cuando la ley surge, estos jóvenes, estos niños están pensados como destinatarios, es una de las primeras articulaciones que se hace entre el Estado y destinatarios como ellos. Y ellos ahí pudieron transformar esto y convertirse en gestores, cuando empezamos a ver a los pibes con el pañuelo, a que todas estas luchas que pasaban en lo comunitario se llevaban a la escuela, se llevaban a los espacios donde ellos habitaban y estaban, empezaron los lineamientos que tenía previamente fijado la ESI, que tenían estipulados de cómo tenía que estar transversalizado y todas las cuestiones formales a poder irrumpir con sus vivencias, con sus necesidades por fuera de esto que estaba ya tan estructurado. Pensar en los jóvenes, en los niños como gestores de la ESI, a mí me hizo relacionarlo con el concepto de ciudadanías sexuales, que es pensar en ese acceso a esos derechos sexuales. Y yo, sabiendo que quería investigar sobre niñeces, en realidad me resultó muchísimo más complicado, porque cuando te pones a ver los lineamientos y todas las cuestiones que tiene la ESI, más allá de que uno sabe que es la ley que tenemos y que vamos para adelante en la construcción de nuevos objetivos y demás, sí vemos también que no hay de todo un reconocimiento en esos derechos sexuales que tienen las niñas en un ejercicio pleno de sus ciudadanías sexuales, que muchas de las cuestiones, sobre todo con niñeces,
por este modelo adultocéntrico también en el que estamos y que cuesta organizar a las niñeces. No deja de estar estratificado mucho del contenido al que pueden acceder muchos niños en muchas escuelas primarias. Mi investigación se está desarrollando principalmente en escuelas primarias. Que tienen una noción muchas veces de objeto de cuidado, con una visión negativista de la sexualidad y no desde el placer, del goce, desde el disfrute. Y que esto también sigue estratificando el acceso a esta sexualidad. Entonces, cuando pensamos en esto del acceso a estos derechos sexuales, a estas ciudadanías sexuales, desde el lugar donde yo tengo estas formaciones, donde pienso, bueno, ¿qué es realmente lo que tenemos para aportar como profesionales desde las intervenciones sociales? Y creo que es desde ahí. Antes de comenzar el encuentro estábamos hablando de lo importante que era que estuvieran los cuerpos, de cómo cambiaba estar en la presencia, y creo que desde ahí es donde se construye, ¿no? Podemos tener las mejores de las intenciones, pero si no empezamos a identificar estos cuerpos que son los que están en las escuelas, estos territorios, que son esos territorios, esos cuerpos de esos niños, de nosotros que también estamos atravesados, ahí no me ponía recién en el chat, a nosotros también nos hace falta formación en ESI. Creo que poco es lo que se puede construir como con propuestas, como decía Claudio, de talleres que tengan un objetivo, que se haga y nada más, que hace falta como empezar a mover ese otro reconocimiento, ese compartir, ese estar presente para que desde esa experiencia corporal, afectiva y emocional, recién construir propuestas. Porque también creo que hay que construir el lenguaje de cada uno de los sujetos, de las sujetas con los que estamos trabajando, y poder identificar y resignificar, en este caso, es lo que yo por ahí estoy intentando aprender, que es en las niñeces, sus otros lenguajes, las otras formas, creo que permiten poder acompañarlos a que puedan organizarse y también ser gestores de sus propias propuestas, digo, de sus necesidades, y puedan ejercitar su ciudadanía. Sobre todo en este microespacio de escuela, que es al que le permite acceder a cierta igualdad a todos los niños, ya que sabemos que muchas veces ven acotada la accesibilidad, sobre todo por sus edades. Yo estuve trabajando estos últimos 3 años en 3 escuelas de acá del Valle de Parabachasca. En el 2019, antes de la pandemia, hicimos ahí como para compartirle la experiencia, digo. Hicimos un primer acercamiento, que era como un mapeo para ver cómo estaba funcionando el dispositivo de la ESI en esto del reconocimiento, ¿no?, de estos derechos sexuales y el ejercicio de esta ciudadanía. Y también hablamos de esto, digo, la ESI no es solo que venimos nosotros a brindar un taller, sino que nos pone en juego a todos y a todas los que estamos participando en ese espacio. Salieron en la entrevista dichos de los niños como: nosotros nos divertimos de poder hacerles preguntas incómodas porque sabemos que no nos miran, y no nos miran, entonces sabemos como que están incómodos, digo. Esas cuestiones de poder identificar desde dónde hablamos, más allá de que tengamos una propuesta de cuál es la conexión, cuál es el vínculo que generamos para que eso realmente pueda suceder, es un montón. Hay una de las señas que planteaba la escuela, una de las escuelas donde estoy realizando la investigación, tiene esta capacidad de interpelarse, de atravesar esto que decía Claudio. Es una ley, hay que cumplirla, y más allá de todas las limitaciones que saben que tienen a nivel personal, planteen esto, a decir, bueno, este es mi desafío. Ante una pregunta incómoda que le hicieron a una de las docentes, pusieron la opción de poder hacer un buzón donde pudieran hacer los chicos temáticas más allá de lo que se trabajaba transversalmente y de la propuesta curricular y todo lo demás. Entonces, ir generando nuevos dispositivos, nuevas formas en que los niños puedan ver resueltas sus necesidades, en las que puedan ser escuchadas sus demandas, me parece que es como muy importante. Sí pasó en la pandemia, cuando hablamos del 2020, que todos estos espacios en los que las niñas podían expresarse, las docentes podían interpelarse, podían ponerse en juego, se vieron desaparecidos.
se vieron desaparecidos y en realidad cuando uno indagó con respecto a cómo gestionaron la ESI, la propuesta y la demanda fue que no hubo por parte de los niños, porque como no podían estar en las escuelas, no podía estar esa mirada, no podía estar esa pregunta, solo llegaba por cuadernillo, lo que de la escuela se delimitaba como lo prioritario. En lo prioritario no fueron contenidas las necesidades emocionales, no fueron contenidas las necesidades de desarrollo de los niños, más allá de los contenidos exclusivamente de las materias por ahí más duras. Y digo, eso hace ver a cuál es el lugar que ocupan hoy los derechos sexuales de las niñas, cómo consideramos realmente ese ejercicio de esa ciudadanía sexual. Ahora en la vuelta a la presencialidad, lo que venimos trabajando es esto, digo, los niños sin mucha previsibilidad han vuelto a un espacio en el cual muchos no pertenecían, no se ha sabido contener cómo entraban en ese espacio, cómo lo atravesaban, cuáles eran sus necesidades en ese momento, y digo, estamos con barbijos, estamos con protocolos, pero una de las escuelas dice, bueno, le vamos a dar la primera semana de juego. Poder volver a encontrarse en el espacio físico, poder volver a jugar, poder volver a estar presente en ese lugar para desde ahí construirse y reconocerse con los otros, es demasiado importante. Sí pienso, ya desde el lugar que me toca por ahí, acompañando desde el centro de salud donde estoy, que sí cuando pensemos en dispositivos o en estrategias para acompañar a las escuelas o desde los mismos lugares, tenemos que pensar esto realmente, en qué lugar ponemos cuando pensamos en los derechos sexuales y el ejercicio de esos derechos sexuales de las niñas. Gracias, Ami. Muy bueno. Mira todo lo que tenés para decir, un montón de cosas. Hermoso. No, muchísimas gracias. Bueno, y ahora le damos la palabra a la Dani, a la Rocío, a Daniela Sandiano y a Rocío Bertoni, que una es trabajadora social y la otra es comunicadora. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo vengo de colada a esta fiesta de TS, yo soy comunicadora. No sé, Dani, si vos querés decir algo antes. No, Yo iba arranca nomás. a respetar nuestro orden. Con Dani somos parte de Activando Derechos, y como nos dividimos entre las dos, digamos, yo voy a contar un poquito la propuesta y a lo que se dedica el equipo, como el eje más territorial, y Dani después, como es trabajadora social y es lo que a ustedes les interesa, ella va a intentar pensar con ustedes y bueno, también lo que estuvimos charlando entre nosotras, pistas para seguir pensando la ESI y esos aprendizajes y esos desafíos en estos 15 años. Bueno, Activando Derechos es un equipo de trabajo en donde estamos compañeros ya profesionales, egresados todas y todos de la UNC, y algunas estudiantes avanzadas también de la UNC. En sus inicios, Activando estuvo conformado por psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales principalmente. Ellos laburaban en el programa de género y algunos en las conserjerías, y cuando se fueron egresando, digamos, les surgió la pregunta y el deseo también de cómo seguir trabajando este eje de la educación sexual, y en dónde, en qué espacios. Ahí la PAO fue como también casi línea fundadora de Activando. Como ahí aportando desde las líneas teóricas y metodológicas de cómo hacerlo. Y bueno, se decidió, digamos, sobre la marcha y se sigue decidiendo sobre la marcha porque nosotros entendemos que la ESI es una herramienta, es un derecho, es una práctica que le corresponde al Estado garantizar con sus recursos y sus poderes. Creo que ustedes también, Claudio, Sam y Pablo, fueron como también delimitando algunas limitaciones, algunas tensiones que tienen las instituciones
instituciones, el sistema educativo, digamos, y ahí es donde entramos nosotros como activando, con nuestra perspectiva, que nosotros laburamos los derechos sexuales y no reproductivos, y es lo que decía recién Sami, como poder descentrar un poco los saberes que hay en torno a las sexualidades, ya no con una línea principalmente biologicista de la sexualidad y de los cuidados y de la prevención, sino en una línea en donde los cuerpos pueden como tener una parte más activa, más, desde el goce, ¿no? Pensar las sexualidades, sí, desde la prevención y desde el cuidado, pero también del goce y de cómo evitarla y hacerla. Entonces, en eso, con quienes decidimos trabajar es con jóvenes. No obstante, entendemos que esos jóvenes en general, las demandas que nos plantean, ellos habitan en su gran mayoría en instituciones educativas formales. No obstante eso, están rodeados, digamos, de adultas y de adultos que los apoyan o no, y otras instituciones que también como hacen de apoyo, centros de salud, bueno, la misma escuela, consejos de jóvenes y otras instituciones en donde nosotras creemos como importante hacer red. Entonces, nada, para ordenarme, trabajamos a demanda. Si les pibis, les decimos nosotros, los jóvenes, llegan a nosotros a través de nuestras redes, a través del contacto personal, digamos, sabiendo que nosotros elaboramos este eje, los derechos sexuales y no reproductivos, y nos piden en general trabajar la participación política en sus entornos, digamos, educativos, porque hay algo que está obstaculizando, que a veces es su propia organización y a veces son adultos o son lógicas institucionales que funcionan como barreras, y por otro lado, o complementariamente, muchas veces los derechos sexuales y reproductivos más directamente vinculados a la ESI, digamos, a la sexualidad y a los cuidados. A partir de ahí, digamos, nuestra decisión en general es trabajar con jóvenes de sectores populares porque entendemos que sus condiciones estructurales son desiguales y nosotros, eso es una decisión ético-política que tomamos. Sin embargo, también hemos trabajado con escuelas del centro, con escuelas como el Belgrano, porque tal vez esas líneas y esas inquietudes que los jóvenes presentan tienen que ver más con la participación política, el general, el cómo, el general, ellos saben para qué quieren y por qué quieren tener espacios de participación, pero por ahí el cómo, por esos obstaculizadores que se les complica, entonces ahí ingresamos nosotros y generamos una propuesta siempre con ellos. Obviamente que hay una cuestión que tensiona todo el tiempo, que es el tiempo. Algunas propuestas, como la que nos convidó en su momento Pau, que tiene que ver con nuestro lugar de trabajo como más histórico, ya podríamos decir, que es el PET 416 de Ciudad de Mis Sueños. Ahí Pau laburaba a partir del Consejo de Jóvenes de Empalme con ellos, los pibis de ese cole llegaban ahí por el CAG, al Consejo de Empalme, y ella, en diálogo obviamente y en escucha atenta con ellos, identificó inquietudes relacionadas a la sexualidad, entonces desde ahí se contacta con Activando, digamos, que estaba haciendo Activando incipientemente, porque antes trabajaban en otros espacios los chicos, y empiezan a generar con ellos un diagnóstico de cuáles son esas inquietudes, qué temas, y ahí es donde bueno, decidimos trabajar en ese cole a partir del 2017 hasta hoy, digamos. Y después hemos trabajado con demandas espontáneas de coles como el Belgrano, el Jerónimo Luis de Cabrera aquí en el centro. Hemos tenido propuestas incluso de coles privados, ahí siempre es como más complicado y también siempre termina siendo como una decisión nuestra en conjunto con los pibes, a ver qué necesitan y qué podemos hacer nosotros y nosotras. Y
nuestro laburo, digamos, porque también para poder funcionar necesitamos como pensar nuestro financiamiento, digamos, estuvo muy vinculado a los proyectos extensionistas, entendiendo ese diálogo entre la universidad y la sociedad como algo dialéctico, digo, nosotras nunca fuimos o intentamos, en realidad, es un desafío constante, no ir a la institución educativa, al grupo de jóvenes, al barrio, digamos, con una propuesta ya armada, sino que intentamos eso, relevar las inquietudes de ellos y de ellas, y a partir de ahí generar propuestas. Muchas veces tienen que ver con talleres, como venía diciendo Claudio y Sami, y también Paula, porque bueno, es como la demanda concreta de parte de ellos, pero con el tiempo eso se fue como modificando, digo, en principio eran talleres tal vez como más formativos, en donde obviamente había un diálogo, inquietudes de ellos que nosotras nos resonaban y a partir de eso generábamos una propuesta teórica a través de talleres participativos. Pero con el tiempo también nos fuimos dando cuenta que ese diálogo, digamos, y esa construcción de saberes no podía quedarse el mejor tanto en lo discursivo dentro del aula, sino que había una inquietud de parte del espíritu por hacer algo con eso. Y ese hacer algo muchas veces tenía que ver con contarles a sus propios compañeros y a sus propias compañeras más pequeños, más chiquitos, qué era la ESI, que era la ESI, que era, bueno, eso, como que era lo que iban ellos construyendo y desarmando y armando en nuestros talleres, y ahí fue que empezamos a generar propuestas más vinculadas a una estrategia comunicacional, digo, pensar el qué y después pensar el cómo, en general nos llevaba a eso, como a generar productos como una serie de podcasts, fanzines, propuestas como de ese orden, y ahí es donde de vuelta entran las instituciones, digo, cuando los chicos tienen inquietudes, en general vinculadas a las sexualidades, nosotras intentamos trabajar en conjunto con los CAPs, con los centros de atención de salud, con el Consejo de Jóvenes de Palma y con otras instituciones, pero también nos dimos cuenta que era importante involucrar a otros actores como radios comunitarias, por ejemplo, porque ahí estaba el canal, el vehículo, para que los chicos no queden dentro de las instituciones de esta temática, ¿no? Esta ESI. Y que los chicos puedan viajar hasta la Universidad Nacional de Córdoba y presentar su podcast en la Radio Revés, que tengamos contacto con la Radio Sur, y todas como esas cuestiones. Le dieron también otra relevancia, incluso para ellos, para los pibis, a esos talleres, ¿no? Porque no se convirtieron, pero digo, se fueron haciendo en la marcha comunicadoras y comunicadores de esas primeras inquietudes que a ellos los aquejaban, digo, porque les era un ruido para ellos o porque querían saber simplemente, bueno, siempre como yo también. Y no quiero irme como tanto por las ramas. Me parece que lo más importante que nosotras como organización tenemos es que les piden y nos marcan la cancha y que ellos son los que saben qué quieren saber, y nosotras, bueno, los acompañamos en el cómo y ahí le vamos dando forma entre todos, pero de acuerdo con Claudio, con Sami, con Pau, que ahí está la co-construcción como una línea, como una estrategia, como una práctica que es necesaria, digamos, y es parte de ese proyecto ético-político que intentamos construir. Ro, te tomo la palabra, como para que tampoco nos vayamos un montón en el tiempo. Por ahí retomando y para no ser repetitiva, porque creo que tanto Claudia como Pau y Sami también ya dijeron un montón de cosas interesantes en relación a los desafíos que tenemos como profesión y en vinculación con otras profesiones, digo, siempre parándonos desde esta experiencia particular que es activando derechos. Pensaba un poco en algunos desafíos que nosotros estamos empezando a observar como urgentes quizás y necesarios, que tiene que ver con replantearnos las temáticas que tradicionalmente trabajamos ligadas a la ESI, que tienen que ver con el amor romántico, con las violencias en el noviazgo, y que los jóvenes, ya con una experiencia del tránsito por la ESI
y de reclamar sobre sus derechos, están pidiendo que nosotros también nos capacitemos y empecemos a trabajar otras temáticas que tienen que ver con las disidencias y las masculinidades, que son temáticas que necesitamos trabajar y que como profesión necesitamos empezar como a profundizar para poder también responder a las demandas que empiezan a superarnos, ¿no? En relación a repensar este proyecto de ESI a 15 años, con esa propuesta inicial que era amplia, que tendía a la amplitud de derechos, pero que ahora empieza a, bueno, los chicos empiezan, las chicas y las chiques empiezan a demandarnos actualizarnos y a demandar otras propuestas y otras estrategias que sobre todo me parece que la pandemia vino a apresurar y a visibilizar en relación a las producciones que nosotros le hemos podido acercar en ese tiempo donde la escuela quizá no estuvo en su presencialidad plena, ¿no? En el cuerpo, en el cara a cara. Y en ese sentido, un poco siempre nuestra incomodidad, podría decir, es qué hacemos nosotros que no somos trabajadores del Estado, porque nuestro equipo es un equipo que trabaja con proyectos, con financiamientos. ¿Cómo hacemos para generar con los mismos jóvenes herramientas para que ellos demanden al Estado modalidades y nuevas formas y herramientas para poder trabajar los contenidos de la ESI atravesando las barreras y los obstáculos, pero también las paredes de la escuela, pensando en la escuela como un aliado, ¿no? En la construcción de los saberes, que es muy importante cuando la escuela y los docentes y los directivos son aliados, poder traspasar esas puertas y territorializar e invitar a la comunidad a construir una ESI que es necesaria no solamente porque son quienes cuidan y por donde transitan los jóvenes, sino porque uno no puede trabajar la ESI y estar diciéndole a los jóvenes que existe, no sé, la anticoncepción hormonal de emergencia y sabemos que en el centro de salud no se la van a dar. Entonces digo, las construcciones estratégicas y las expectativas que nosotros construimos con los jóvenes tienen que ir de la mano con las posibilidades reales que se presentan en los territorios. Y creo que ese es el mayor desafío y es algo que para el trabajo social tiene la potencia de poder hacer. En ese sentido tenemos como una formación que nos permite hacer esas lecturas, pero que siempre tenemos que estar como en una vigilancia, ¿no? En relación a eso. Y después pensaba como un poco esto que decía Pau y que decía Sami también, de que los derechos se conquistan, y que en esa línea y en esa revisión el trabajo social, y no solamente por este proyecto, sino por otros espacios en donde uno va transitando, creo que la creatividad y el momento de autonomía que tenemos en los espacios, inclusive en los espacios más rígidos o más estructurados o que nos encorsetan en ciertos roles, hay un momento de libertad individual donde nosotros podemos garantizar derechos y que tiene que ver con el momento del aula, con el taller, digo, con el dispositivo que nosotros podamos construir con esos otros. Y que en ese momento de creatividad es donde está la libertad que nos permite gestionar la profesión y que permite esto, que otras voces empiecen a circular y democratizar los espacios. Entonces, bueno, creo que podría decir más cosas, pero eso como para redondear en relación a también lo que ya dijeron los compañeros y no volver a repetir todo. Así que bueno, eso como en líneas más generales. Y queríamos mostrarles un videíto de una producción que estuvimos haciendo este año en el marco del ESCONESI, que es una campaña nacional que la llevamos a cabo con el Ministerio de Salud de la Nación y que fue parte de los contenidos para los cursos que se dio desde el programa ENIA, del embarazo no intencional de la adolescencia, donde nosotros pudimos construir con algunos de los jóvenes con los que trabajamos esta propuesta para ser trabajada con adultos, para adultos, pero con las voces de ellos. Así que bueno, les paso un pedacito cortito, dura un minutito, así que les invito ahí a ver. Me voy yo a desconectar de acá.
Yo voy agradeciendo a las compañeras por todo el laburazo que vienen haciendo también, todas las que estamos acá, las que están presentes aquí. Yo lo he visto completo, obviamente es largo el video, pero lo he visto completo y es muy hermoso. Ahí está cargando. Uh-huh. A ver si lo puedo pasar. ¿Se puede compartir el link donde mirarlo entero? Sí, también. Ahí lo comparto yo, Daniel, en el chat. Ay, no sé qué está pasando que no carga. Y hagan los cursos de Enya que están buenos. Bueno, les pasamos el link si no, porque no lo puedo compartir. Yo voy leyendo lo que puso Claudio acá al costadito. Dice, la previa de los talleres es hermosa, lo que despiertan los talleres también, dejándonos estallar por el taller, la intervención, quizás toque lo institucional un poquito, aunque sea. El problema es cuando el taller es algo aislado, suelto, lindo, pero terminó y chau. Aguanten los talleres que movilizan. Yo tengo ahí como contradicciones internas que no lo sé cómo resolver. Si debería ser una materia específica la ESI o se debería estar atravesando todos los espacios. No sé cómo resolverlo. Porque yo por ahí pienso que en realidad debería ser un espacio aparte, donde se construya ESI, donde se piense la ESI, donde sin evaluación de seguimiento, pero sin nota al final del cursado, digo. Pero bueno, no lo tengo muy claro, porque también hay un montón de posicionamientos súper fundamentados en relación a que debería atravesar todas las materias. El problema es cómo se sostiene eso. Sí. Ahí lo pude poner. ¿Lo puedo reproducir, Pau? Dale. A ver, sale. Para decir y aportar sobre cómo construir relaciones sin violencia y una sociedad más libre. En este video vamos a hablar sobre la participación juvenil. ¿Qué pensás sobre esto? El objetivo es profundizar en la importancia que tiene el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derecho. Que es fundamental que las niñas, adolescentes y jóvenes tengan una participación directa y activa en sus cuestiones personales, así como en las de interés público. Porque cuando a los jóvenes nos reconocen como sujetos de derecho, capaces de participar, nos están reconociendo nada más ni nada menos que nuestra condición de ciudadanos. Este es un criterio necesario para garantizar nuestra participación protagónica, política y activa en democracia. Nos interesa hablar de cómo la participación juvenil se materializa en todos los contextos que habitamos los jóvenes y especialmente en los espacios que compartimos con adultos, en las aulas, en los centros de salud, en nuestras casas, en los barrios. Como jóvenes, les invitamos a compartir sus experiencias y permitirse sentirse vulnerables en temas que nos interpelan a todos. Buenas, ganas de mucho más, ¿eh? Ahí quedamos. ¿Cómo? Ah, Ganas de unos videitos originales duran más de 5 minutos, creo. Y bueno, hay como varios, están en YouTube también, si los buscan. Es con ESI. Y están re lindos porque fueron construidos con los jóvenes, así que las palabras y las experiencias son construidas a partir de ahí. Yo encontré el Consejo de Jóvenes de Empalme también ahí entre los videos, así que me encantó. Bueno, si quieren, ahí por el chat privado del seminario le hinchábamos a la Sami que cuente la anécdota de los pelos. Y dejo ahí. Va los pelos. Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario. Paula en el chat del costado dice, soy profe de nivel inicial. Hola, Pauli. Este año maternal y los contenidos atraviesan las planificaciones. Bueno, la Susana ha ido poniendo en relación a todos los expositores varias cositas bonitas. Bueno, no sé. Yo por ahí puedo ir comentando esto mientras que van armándose las preguntas.
En la línea de lo que veníamos charlando, esto de las niñas, de los jóvenes como sujeto de derecho, de pensar los derechos sexuales, las ciudadanías sexuales, el rol nuestro y demás, mientras que iban hablando ahora las últimas compañeras, a mí se me venía la Marili diciéndonos que hay que tener paciencia histórica. ¿Y quién lo dice, no? Y cuando pienso en la ESI, viste que uno como quiere que ya, que pase, que suceda, y digo, mientras que no perdamos ese norte, mientras que no sabemos hacia dónde, dejemos de ver hacia dónde vamos, hacia esa no solo conquista, porque ya hay una ley, sino el ejercicio de esos derechos y de esas libertades, creo que lo más importante es eso, no perder el norte y seguir teniendo paciencia histórica en esta construcción. Y muchas veces por ahí cuando vemos lo que esta ley vino, instituciones que la precedían con todos estos vicios y cosas que había desarrollado el Claudio tan claramente también. Y a mí se me vino una anécdota que las chicas me hinchaban ahora que la contara, que una vez si lo cuenta, uno dice, che, es poco entre comillas, este buzón del que yo les contaba, en una de las escuelas donde estoy haciendo la investigación, claro, ellos realmente tienen docentes que se han formado, que estaban en 2019, estaban implementando la ESI, la transversalizaban todo. Pero en todo ese contexto, con estos contenidos que sobre todo pasan muy fuertemente en la primaria, que están estratificados, que están delimitados, que cuesta mucho salirse de ahí, que cuesta mucho que las niñas, sobre todo menores de 10, 12 años, puedan construir, porque también su lenguaje, esto que decíamos, es otro por ahí. Y una de las señas estaba en el recreo, y mientras que estaba en el recreo, viene uno de los chicos, se le para de frente, sin dudar, y dice, señor, ¿vos tenés pelos en el culo? Y era una de estas señas piolas. Y si yo no le supe contestar. Y ella me miró como diciendo, yo me formé, estudié, replico y no le supe contestar. Digo, y en esto también está el reconocimiento de que somos cuerpos colonizados, que nos atraviesa el adultocentrismo, que nos atraviesa el colonialismo, que nos atraviesa todas esas cuestiones teóricas que también nos violentan en nosotros desde donde construimos con el otro, que si llevamos un taller, propuesta, tarea, hojita, dura en el sentido de que nos falta esa mirada, que nos falta la conexión, las niñas lo perciben. Y yo no le supe contestar, él se quedó mirándome, se dio la vuelta y se fue. Y eso a ella, con todas esas limitaciones de las cuales se pudo hacer cargo, porque otro hubiera dicho, quedé desubicado, no me puede preguntar esto, no estamos en clase de... Ella dijo, yo no pude. Entonces ella lo compartió con sus compañeras y de ahí nace este buzón, en el cual las niñas en la escuela ponen consultas que si nosotros pensamos en el ideal sería, no, que todos podamos hablar de todo, que se pueda hablar abiertamente, pero la realidad es que no ocurre, y también hacernos cargo de ese todavía no poder en esa paciencia histórica y no por eso dejar de hacerlo y buscar otros dispositivos intermediarios que generen otras vías que son las posibles. No sabemos si mejores y peores, pero las posibles y en las que nos hacemos cargo, digo, también del rol de acompañar a esta gestión por parte de ellos, de sus derechos y de sus necesidades. Armaron este buzón. Entonces, de ahí, más allá de la transversalización de la ESI, tienen los miércoles, tenían antes de la pandemia, de ESI, que es 1 hora para hablar de esas cosas que no escucharon en los contenidos. Preguntas que han salido, digo, que si uno se fija en los lineamientos para niñas de 10 años, de 4º grado, no está contenido en esos lineamientos, hay preguntas, hay un registro fotográfico hermoso de esas preguntas escritas a mano por ellas, que es, para masturbarme tengo que pedirle permiso a mi mamá, me pueden gustar 2 chicas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer para bajarme una erección? Dice, cuando tengo el pito duro. Digo, un montón de cosas que todavía no están contenidas y que a eso es lo que yo me refería, que muchas veces estos contenidos, más allá de que son una conquista y cuando estamos batallando la defensa de la ESI, lo utilizamos
para reivindicar, pero que no termine siendo una visión negativista de la sexualidad, sobre todo cuando hablamos con niñas, que es un riesgo que es para prevenir abusos, para prevenir embarazos, para prevenir, sino también para el reconocimiento del cuerpo, disfrute, placer, contacto con los otros. Y eso sale también, digo, de la presencia, digo. Si esa seño no estaba presente, no se dejaba atravesar por esa demanda, no se permitía ser también un cuerpo sintiente en sus inseguridades, en sus miedos, en sus todo, no poder, y desde ahí pensar en lo que era posible para esa institución en ese momento, con esas niñas y con esos docentes. Nada, fue una experiencia bonita porque ahí van surgiendo como otros aprendizajes. Y después como me quedó también una cosita más y corto, pero qué importante es la organización movimentista de la niñez, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando, bueno, de esto de los jóvenes y cuánto nos cuesta todavía pensar ese proceso en las niñas. Me parece que es un desafío que en este momento histórico tenemos que empezar a dar, porque ellos no tienen por ahí acceso a un montón de cosas que sí por ahí las juventudes y hay que acompañar desde esos espacios que son los que tienen hoy, que por ahí el más democrático o el más igualitario es la escuela, poder empezar a ocuparlo desde los lugares donde trabajamos. Gracias, Ami. Me vienen un montón de anécdotas a la cabeza, pero no. Claudia. Yo tengo anotadas acá millones de cosas que para otro conversatorio, pero para este conversatorio, primero hacer lo de los talleres, lo hemos ya conversado en el chat, pero claramente no, mi propuesta no fue denostar los talleres. Yo porque recuerdo, Alberto es el profe que nos machacaba en planeamiento, que no todos los problemas en lo social los vamos a resolver con un taller. Le daba tedio leer que nuestra propuesta de intervención era un taller para tal cosa. Y entiendo que quizá no era la negativa del taller, sino era justamente alertar de las conexiones que el taller tenía que garantizar en su planificación, adrede, no de rebote solamente, sino que tener la intención de que se toque lo institucional. Y ahí viene una respuesta que quiero, o intentar responder a tu pregunta, Pau, que la tiraste y me pareció una bomba que ahí, a mí al menos me estalló acá, lo de esta cuestión de si la materia, si no una materia, así que yo ahí, a mí me ayudó mucho como a pensarlo el tema, un escritito que salió hace poco de la colega Ana Arias, capaz lo ubican varios de ustedes, que va en clave de cómo pensar que nuestras intervenciones tengan densidad institucional, ¿no? Hay que reconocer que trabajo social tiene una fuerte implicancia en las estructuras del Estado, en las instituciones, y pienso que ahí... Justamente, digo, si uno piensa el taller, que fue hermoso, ¿no? Con este grupito de 5 chicas o de 5 chicos que quiso trabajar y ahí quedó, y vos te fuiste porque renunciaste, porque te reemplazó otra persona, porque no estuviste más en ese curso, y la que sigue tiene otra mirada y no lo replica. Entonces vos no te preocupaste o no te ocupaste de que ese taller, si fue tan necesario y tan valioso, toque la institución. ¿Eso qué implica? Que haya un proyecto institucional que todos los años al ciclo básico a alguien le tiene que dar, la profe de tal espacio le dé tal taller. ¿No? Es empezar a tocar la institución y a no convertirnos en indispensables. No estaba la Pau, no pudimos hacer la asamblea, ponele, ¿no? No, bueno, ahí Pau no estará laburando bien porque la asamblea la trasciende. Entonces, si no está Pau, habrá otra persona. Lo digo Pau, digo cualquiera de nosotras, ¿no? Es decir, si nos volvemos imprescindibles para que pase algo lindo en la ESI, y bueno, tendremos que dar un pasito más de decir, bueno, a ver, ¿cómo logramos corrernos de ese escenario? Porque en algún momento nos corremos y porque está bueno que otros y otras se involucren, ¿no? Pienso entonces yo que lo que quería decir es que no sé si resuelve entonces la institucionalización de la ESI la mera definición de que la tenga a cargo alguien. La 340 del 2018 obliga a todas las escuelas que tienen que definir una persona responsable de la ESI en cada escuela. Se vio entonces la necesidad de que, bueno, está bien, es transversal, todo el mundo, pero a ver, alguien que le ponga el cuerpo para mirar ese proyecto y para evaluarlo. Todo lo que, chicas, lo que no se evalúa en educación, no sabes qué pasa. Evaluar claramente no es poner un número en una libreta solamente. Evaluar es mirar qué nos pasó este año con el proyecto de la ESI y decir, bueno, el año que viene ajustaremos, haremos esto otro, ponemos otra cosa, no sé qué.
me parece que sí, evaluar sí, pero creo que con esa clave de dejar institucionalizadas algunas cosas iría pensando yo la respuesta. Y después sí, me parece que esa clave, esa noción de la paciencia histórica me inquieta mucho, porque la pregunta que yo le haría a esa consigna es, primero, interpelar el sujeto de enunciación de esa consigna, un sujeto cis hetero normado, ¿no? O al menos un sujeto de una población cis hetero. Y la pregunta que le haría es, ¿cuántas, por ejemplo, en esta línea, cuántas niñeces sería necesario dañar para que la historia cambie? ¿No? Entonces, preguntas como esa, que son preguntas como que llevan un contenido irónico, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuántos niñas trans, por ejemplo, vamos a ver sufrir en la espera paciente de que la historia nos ofrezca otra cosa? Y ahí yo digo, desde trabajo social, hay definiciones e intervenciones de coyuntura que las tenemos que tomar, y a veces es violentando algunas cuestiones. Por ejemplo, el cupo de género en su momento fue violentar una inequidad, una desigualdad que si esperábamos que cayeran las fichas sociales, todavía estaríamos con todas las listas cubiertas por varones cis. El cupo laboral trans es una definición de coyuntura, no es el mejor de los horizontes de una sociedad. Es una definición que ya hay que tomar, porque si esperás con paciencia histórica que se acomoden los tanques y se mueren las compañeras entre los 35 y los 40 años. Los consultorios inclusivos, la SAMI que labura en salud, son dispositivos súper necesarios. ¿Es la panacea y el horizonte idílico? No, chicas. El horizonte hermoso, ¿cuál es? Que el hospital reciba a todas las personas y acompañe sin tener que ir por un caminito disciplinadas todas las disidencias. De momento vamos a tener que tener paciencia histórica para esperar eso, pero mientras tanto tenemos que hacer cosas, y esas son las definiciones de coyuntura. Es fácil, no quiero juzgar, pero lo quiero decir, es fácil apelar a la paciencia histórica cuando tiene una vivencia sexogenérica que se acomoda a la esperada, que va por el camino de lo que no se cuestiona, etc. Es un poco más complejo cuando uno se da cuenta de que, bueno, hay vivencias que no la pasan bien, y a ver, lo que vos les estás proponiendo es paciencia, y bueno, paciencia a veces se nos va la vida. Entonces digo, sí entender que las transformaciones sociales conllevan tiempo, seguro, pero como dice Sami, no podés estar como en la espera, así paciente. A ver, hay que ir haciendo cosas, y a veces esas cosas que hay que hacer provocan ruido, inquietan. Ahí una compa decía, incendian, y sí, a veces hay que incendiar un poquito, no es incendiar para quemar el mundo, no, es para que alertemos de algunas desigualdades tremendas que hay que tratar de interrumpir, ¿no? Quería aportar eso. Hay varias manos levantadas. Sami, ¿querés aclarar algo? No, muy chiquito, que el término paciencia histórica, cuando nos tiró la noción, no era con el otro o con el sujeto vulnerado, sino ante esa frustración y momento de desánimo que uno tiene, saber que está en el camino, saber que estás en la lucha y saber que estás en ese trabajo, no querer abandonar, claudicar porque no pasó hoy, sino saber que estás comprometidamente trabajando en eso. Obviamente no es para transmitirlo y trabajarlo con la persona que está siendo vulnerada en su derecho, muchísimo menos y menos de quien viene, ¿no? Que desde donde, sino desde un lugar de resguardo de uno también para sostenerse fuerte en la lucha y en su ejercicio profesional y todo, saber que no vamos a entrar ya y qué va a pasar si no nos vamos conteniendo en el marco legal, sosteniendo la lucha y sosteniendo que esa es la batalla que hay que dar. Desde ese lado es el término, no para compartirlo obviamente con las personas que están siendo vulneradas, no. Susana, Dani. No, yo solamente por ahí para aportar a lo que la Sami decía, que iba como a reflexionar en torno a lo mismo, se me venía como más la cuestión ligada a que en realidad hacemos historia en nuestras intervenciones, y que tal vez eso sería un término más democrático, más justo, y que hacemos historia porque digo, yo pensaba un poco cuando estábamos con Ro pensando qué transmitir o qué decir, digo, yo tengo 30 años, digo, y a los 15 empezó la ESI a existir, y digo, yo transité mi mitad de secundaria y mi universidad buscando conquistar algunas cuestiones que hoy los pibes nos están demandando, que son pocas. Pero digo, en ese tránsito y en esa construcción individual y personal y profesional también,
digo, fuimos haciendo historia y digo, somos parte de eso también, entonces digo, parece que hay como un ida y vuelta en ese concepto que uno podría estar pensando en que hacemos historia y que la vamos construyendo todo el tiempo y que está bueno saberse desde dónde y cuáles son los procesos personales de cada una y cada una teniendo en cuenta lo que decía Claudio, ¿no? Dónde estamos parados, cuáles son nuestros privilegios, por dónde hemos transitado y hacernos cargo de eso nos va a permitir también poder generar dispositivos de quiebre también, ¿no? Que son necesarios en algunos espacios para poder transformar. Eso nada más. Susi. Bueno, no, solo compartir algo cortito que me surgía mientras escuchaba a las invitadas, a los invitados, que les agradezco un montón que hayan estado hoy acá, que ha sido muy rico todo lo que han compartido. Pensaba, me venía, de las cosas que van diciendo, me venía a la memoria algo que sucedió hace muy poquito. Yo estuve en un espacio, en un conversatorio que organizaron los changuis de Unipem, de malagueño, y que me pareció que uno lo puede leer en la clave esta de cómo generar, perforar las paredes de la escuela en relación a la ESI, pero también cómo nutrir el espacio escolar de la ESI. Y un poco esto que planteaba la Pau, si tiene que ser una materia, tiene que atravesar, y yo diría que las dos cosas, que todo. Y algo de eso planteaban los jóvenes, ¿no? Decían, era un tercer año, la profe de formación para la vida y el trabajo les propuso hacer una investigación. La profe, una colega nuestra, ¿no? Lo digo con mucho orgullo. Y entonces, en esa investigación le dijo, ¿qué quieren investigar? Y queremos saber cuánto saben los chicos y las chicas de la escuela sobre la ESI. Pero también queremos saber qué hacen para divertirse. Un barrio que quedó atrapado o entrampado entre countries y no tiene casi espacio público, entonces es una preocupación el espacio público. Y entonces salieron a hacer su investigación, ¿no? Y ellos elaboraron recomendaciones. Entonces la profe armó un dispositivo donde invitó a los integrantes del Consejo Comunitario de Niñez de Malagueño. Ese solo acto, ¿no? Porque lo tuvieron sentado ahí el secretario de gobierno, generó, digo, una movilización a nivel de los adultos y las adultas muy interesante. Incluso la directora, que siempre se resistió a la participación en varios aspectos porque se sentía muy interpelada desde que venimos interviniendo en Malagueño, estaba súper orgullosa con lo que estaba pasando ahí y hablaba de lo bueno de la participación. Digo, también cómo va cambiando algunas fichas en cómo vemos las acciones de los jóvenes. Pero ahí digo, qué importante que es centrarnos para pensar estrategias con todos esos ejes que nos mostró el Claudio en el sistema de protección integral. Y en esa mesa estaban sentados no solo el consejo, el secretario de gobierno, sino estaban sentadas también personas del equipo de salud del hospital, ¿no? Entonces la dinámica fue, los chicos presentaron la investigación y los expertos, entre comillas, como habían llamado ellos, les hacíamos alguna devolución. Pero habían dicho tanta cosa y con tanta profundidad que no había mucha devolución para hacerle más que felicitarlo y decir, está bien chicos, vamos a tomar esto, lo vamos a trabajar, ¿no? Las propuestas eran impecables. Una de las que salió con mucha fuerza es tener un espacio para preguntar en la escuela, y ahí algunas críticas le hacían a los buzones porque los exponían, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, pero todo el mundo sabe que quién va y pone pregunta en el buzón, ¿no? Entonces, bueno, cómo armar algunos otros dispositivos para poder preguntar, pero también hablaron de un espacio para conversar. No ponerse solo en el lugar del que no sabe y tiene que preguntar algo, o el que está en el momento de la perplejidad y la pregunta, sino el que tiene algo para compartir. Y me pareció muy interesante eso, ¿no? Bueno, cómo alojar eso que les va ocurriendo, no solo desde la currícula, que tiene una forma escolarizada muy rígida muchas veces, sino, bueno, dar lugar. Y hablaban de espacio físico,
¿no? Porque nosotros a veces tendemos solo a pensarlo en los ámbitos relacionales, bueno, que esa es la oportunidad de preguntar, de hablar. No, hablaban de un espacio físico, digo, la necesidad en las escuelas de que más allá de las aulas haya un espacio para eso. Y todos lo vivimos a esa, ¿no? Con el centro de estudiantes, que el centro de estudiantes tuviera un lugar, que no nos tiraran allá a la piecita del fondo, al altillo. Un lugar lindo, un lugar donde pudiéramos conversar. Me pareció eso muy interesante. Y algo que me gustó mucho y también habla de las formaciones, cómo van modificándose, la médica generalista que fue al conversatorio, habló de que habían abierto una sala, bueno, un espacio de atención para jóvenes sin turno, podían llegar sin turno, y les explicó que no necesitaban estar acompañados, ¿no? Que fue así como la novedad. Y dijo, acompañado de su papá y su mamá, pueden ir acompañados del novio, de la novia, del amigo. Y eso fue revelador también. Digo, cómo las estructuras también se han modificado, aunque sea un poquito, qué sé yo, después qué pasa en ese consultorio, pero ya ahí que sientan que eso es una posibilidad y que eso es un derecho, porque enunció ella el Código Civil. Digo, me pareció, bueno, esto, que en la estructura, que pensar también las estrategias en términos de la estructura y la trama que nos ofrece el sistema de protección integral, que hay que seguir poniéndole carne y hueso a eso, porque si no queda solo en la enunciación, ¿no? Me parecía ahí muy importante. Bueno, y muchas gracias. Gracias, Su. Rocío. Sí, no, solamente cortito esto que decía recién Susana de la posición de la enunciación, ¿no? Como cuando decimos que la ESI tiene a ciertos sujetos de derecho, que en general son niños y jóvenes, masculinos, femeninos y otras identidades, es justamente poder no solamente pensar en cómo necesita que ser a través de materias, a través de una propuesta más transversal, digamos, sino escucharles. Que sean sujetos de derecho implica justamente reconocer y validar sus voces en tanto experiencias, narraciones, yo, digamos que todo eso entra en la propuesta. Y obviamente que es muy importante el cómo, porque los adultos son los que con esas decisiones terminan generando como garantizando el derecho, pero nada, que les chiques pidan espacios de conversación, espacios de diálogo y no espacios de formación, como central, digamos, me parece que hay un punto súper potente para trabajar con ellos. Sí, yo creo, yo también en esto del lugar de la enunciación, nosotros desde el Centro de Salud en el que participo desde hace 1000 años atrás, trabajamos ESI en la escuela que está al lado del Centro de Salud, y este año que nos ha costado un montón recuperar la presencialidad y también la densidad institucional en relación a la ESI, que venía siendo como algo dado, pero no era tan así. De repente nosotros veníamos teniendo talleres todas las semanas, durante todo el año, durante 14 años, y el año pasado se perdieron, y este año nos costó un ovario y la mitad del otro, poder volver a estar presentes en el espacio, en la escuela. Y en esto del lugar de la enunciación, una de las niñas en el 6º grado nos planteó este año que a ella le gustaban las chicas y los chicos, que ella se sentía atraída por los chicos y las chicas, y es la primera vez que una niña nos dice, lo plantea así tan abiertamente en el aula, y yo pensaba así, ¿qué cambió de parte nuestra? Porque es la primera vez que pasa esto. No, ha habido otros pibes que tienen que, nada, ha habido un montón de pibes y pibas que se identifican con otras sexualidades, con otras formas de comprender la sexualidad, y no la binaria, cis, pero sí nosotros este año hemos puesto un fuerte acento en incorporar todas las diversidades, que antes no nos salía tan claramente.
Sí hablábamos de respeto, sí hablábamos de ese lugar, pero no incorporábamos tanto en la enunciación las diversidades. Y este año nos hemos habilitado a hacerlo, porque también, por lo menos alguna parte de nosotros, nos ha atravesado fuertemente los feminismos comunitarios, lo hemos podido leer, lo hemos podido reflexionar de otra manera, lo hemos podido discutir con colegas, discutir acá en el ámbito del seminario con las compañeras que estamos trabajando en seminario, con otras compañeras. Entonces, nada, esa habilitación que nos hemos hecho nosotros mismos también impacta en los procesos que se trabajan con los pibes, y me parece ahí como muy, nada, muy interesante también pensar las huellas que nos atraviesan a todos, ¿no? Y a todas. No sé si alguien quiere decir algo más, quieren tomar la palabra, hacer alguna pregunta, o alguna reflexión, alguna anécdota. Yo me quedé ahí cortito pensando en algo de esto de lo que se va nombrando. Y nos pasó que en este último mes y medio, 2 meses, trabajando en la zona sur, digamos, Villa Libertador Comercial y en Alberdi, con 3 coles secundarios, con uno veníamos trabajando hace por lo menos 8 años en temas de ESIS, yo, pandemia por medio, y ahora al volver, pero en los 3 lugares nos pasó que al vernos, y uno vuelve a recuperar las cosas que se laburaban, cuando hablábamos de ESI, hablábamos de relaciones y de vínculos. Y eso me pareció como, se habló mucho más de soledades, de encuentros, desencuentros, de la forma que había, pero claramente, y eso que, digamos, se seguía pidiendo algunas cuestiones, porque uno, el dispositivo, sea como sea, pero si nosotros trabajamos cualquier estrategia socioeducativa, sea en el recreo con un estancito y juegos, o sea el taller o eso, es porque estamos garantizando la accesibilidad y nosotros estamos difundiendo un espacio que tienen, todos en los 3 lugares igual, que todos los pibes y pibas pueden ir a partir de los 13 años soles con de 9 a 12 o de 8 a 12, qué sé yo, sin turno, bueno, o sea, es lo completo, lo socioeducativo más la accesibilidad a métodos anticonceptivos, pero también a poder hablar de otras cosas. Y cuando se va habilitando, el jueves pasó, no, el miércoles fuimos como en un cole, una directora no se puede, estamos con todos los contenidos que no se puede y están hasta el 15, ahora que tengo que, la ESI no puede entrar, no hay nada, no hay espacio. En el recreo dijimos, tampoco se puede porque se recrean, pero bueno, entramos en el recreo y después dice, bueno, y la semana que viene vienen, ¿no? Y van a pasar por los cursos y ahora le faltó el turno de la tarde, la semana que viene pasen al turno de la tarde, o sea, esa cuestión de visibilizar tan claro en 2 semanas el poder y las resistencias en esto de la participación, que fue como muy rico, pero nos llamaba la atención en eso y cómo se van reciclando y cómo se van dando como nuevas formas. Por ejemplo, uno de los cursos, en un 6º año, tenían un proyecto de ropero comunitario, y cómo el ropero comunitario, laburando lo de las relaciones sexoafectivas, permitían en esto ir encontrando qué ropas ponerse y laburar el tema de diversidad con algunos de sus compañeros. Yo abría los ojos así, muy así, desde el ropero comunitario, uno como lo ve como estrategia, cómo laburaban identidad y relaciones sexoafectivas desde ese espacio. Me parece como esa riqueza de ir encontrando todo lo mucho que se está gestando en tantos lados, ¿no? No sé, Paula, si querés agregar algo, lo que venimos conversando. No, la verdad que estoy súper contenta de escuchar tantas experiencias tan lindas, y esto, bueno, esta cuestión de siempre pusieron a pensar cosas, ideas, conceptos, términos, ¿no? Te suelen recordar experiencias también, que contaban las compañeras. Y bueno, me parece súper súper rico lo que decía Andrea, y que antes otras compañeras, creo que Dani, hablaban de la necesaria
articulación, ¿no? Entre la ESI y la accesibilidad efectiva a derechos y por ejemplo, al acceso a la atención en salud, ¿no? Que es como un núcleo duro ahí, en muchos territorios, donde hay muchas barreras, ¿no? Por ahí que se constituyen en la mesa de entrada, ¿no? Directamente el primer freno, y que, bueno, esta cuestión de la necesidad de trabajarnos constantemente, y todas, todos, la señora que atiende en la admisión del dispensario, la señora que está recibiendo y tomándole la fiebre todavía en la puerta de la escuela, el cuerpo docente, en conjunto, como en estos procesos de incluirnos en los procesos de coeducación, ¿no? De poder aprender, desaprender algunas cosas, en procesos colectivos, ¿no? Más sociales, más comunitarios, y en estas cuestiones tan necesarias de los encuentros, de poder encontrarnos en nuestros no saberes, también en nuestras experiencias positivas, y en ir transformando las vivencias de una sexualidad más rica, más libre, más amplia, más placentera, que es todo un camino, ¿no? Que yo escuchaba a las colegas nombrarlo fuertemente, y que por ahí es toda una ruptura, ¿no? Porque también la poca ESI que tuvimos fue muy desde la prescripción, y bueno, y cuidado, y las cuestiones estas, de esta lógica de la prevención solamente, pero la dimensión del placer y del goce es como que todavía es un pendiente, ¿no? Que bueno, quisiéramos seguirlo explorando. Así que bueno, muchas gracias, y me abren un montón de cuestiones para seguir, bueno, pensando. Así que gracias por la invitación. Bueno, no sé, si alguien quiere decir algo más, aproveche este minuto. Si no, cerramos con unas 2 mini poesías que estuvimos ahí compartiendo recién en el chat nuestro del seminario. ¿Nadie decimos nada? ¿Qué dice Susana? Ojalá este encuentro nos impulse al trabajo conjunto. Sí, totalmente. Pau, Sí, dale. no, agradecer, si era el último minuto, así de agradecer a la invitación, celebrar que desde este espacio del seminario estén dando estos debates y convidando estas conversaciones. Y ahí enfatizar lo que yo dije, y ahí recupero lo que el colega Anne Millet insiste mucho en su texto Cisexismo y Salud, que no hay desconocimiento. Por ahí alertemos esa idea, esa imagen que desconocemos. No es que desconocemos, tenemos otros conocimientos, solo que no hay conciencia de ello. En sexualidad hay un aprendizaje, hay un aprendizaje hecho de lo hegemónico. Y no somos culpables en principio de ello, porque hemos sido inscriptos en esta sociedad. Entonces, la responsabilidad que sí tenemos es de hacer conciencia de esos aprendizajes para poderlos empezar a desarmar, y ahí sí viene las lecturas, las conversaciones, lo colectivo que decía Susi, pero por ahí, digamos, alertar ese argumento de que, bueno, fallamos porque desconocemos. No, fallamos porque conocemos desde otro lugar. Y entonces, bueno, la invitación a formarnos. Gracias. No, gracias a todos ustedes que han dado su tiempo, nos han prestado un ratito de su tiempo y de sus saberes para compartirlos entre todos, y eso, nada, es hermoso. Dice en el libro Pendeja de Carolina Unreid, supongo que se dice, ser capaz de amarme, de besarme, de abrazarme, de cuidar de mí mismo, es ser capaz de iniciar pequeños actos revolucionarios todos los días. Y eso no lo tenemos tan claro a veces. Y después traíamos una pequeña frase de Octavio Paz, poeta latinoamericano: para poder ser, he de ser otro, salir de mí,
buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Nada, nos parecían dos frases que de alguna manera podían sintetizar algo de lo que quisimos compartir con este cierre de seminario de niñez, pero también con esta apertura a pensar la ESI, a reflexionar algunos aprendizajes, a pensar el lugar del trabajo social, esto que decía Claudia, bueno, cuál es el lugar nuestro de la disciplina, junto con otros, en las instituciones, en los ámbitos comunitarios, en la familia, en la intervención con familias. Bueno, muchísimas gracias. A los que son estudiantes del seminario ya vamos a estar subiendo el trabajo final para rendir después el seminario y haciendo algunas devoluciones de los trabajos que han presentado. Nada, muchísimas gracias. Como se la ve a la Andrea ahí silenciada, un abrazo colectivo, un abrazo virtual. Y nos estaremos encontrando muy pronto. Que terminen hermoso el año y muchísimas gracias por estar. Ojalá nos Gracias. encontremos. Gracias. Chau, un gusto. Abrazos. Gracias. Chao, chao. Bueno, Besos. muchas gracias, que estén muy bien. Que anden bien. Chao, chao. ¿Cómo te sentís, Susi? Está Extenuada. grabando, ¿no? Debo tener un caripelón. Divino. Los ojos un poco hinchados. Me deja extenuada. Se Sí. está grabando. Pau, ¿querés dejar de grabar? Mm.